Buenos días, mi nombre es Delia Mónica Camacho Aballo, soy participante del programa Maestría en Educación Primaria Comunitaria Vocacional de la modalidad virtual. El día de hoy le voy a hacer una síntesis del tema texto académico. Texto, conjunto de enunciados, expresiones lingüísticas con un determinado objetivo comunicativo. Dentro de este texto tenemos que también una representación de un escrito formal que sigue una metodología reconocida. Estos tipos de textos pueden ser argumentativa, expositivo o descriptivo. En el argumentativo, este escrito representa una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido para influir en la forma de pensar del destinatario. Por ejemplo, los ensayos, los artículos. En el texto expositivo transmite la información sobre la temática a comunicar, sobre algún aspecto de la realidad. Ejemplo, cartas, monografías, ponencias. Texto descriptivo. Este texto comunica cómo es un ser, un objeto o una realidad. Los textos descriptivos son secuencias textuales que incluyen dentro de un texto de otro texto. Por ejemplo, una narración, una exposición. Los textos tienen las propiedades de cohesión, coherencia, adecuación y corrección. Cohesión posee una estructura sintáctica. Un texto tiene cohesión cuando sus partes se encuentran unidas lógicamente entre sí. Coherencia tiene una estructura semántica. Los textos deben ser coherentes al tema tópico o tratar elegido por el autor. Adecuación tiene una estructura comunicativa. El texto debe adaptarse a la situación de comunicación. Corrección posee ortografía y gramática. El texto debe estar bien elaborado gramaticalmente. Características del texto. Tiene introducción e índice correctamente organizados, asimismo el núcleo o cuerpo, las conclusiones, las bibliografías y los anexos. Siempre desarrollan temas sociales, educativos, científicos y naturales. Comúnmente está dirigido a un público especializado. Demuestra un conocimiento científico y sistemático. Recurren a otras bibliografías para validar sus planteamientos. Busca persuadir su validez al lector. Sigue un orden lógico de partes diferentes y consecutivas. Desarrollo del lenguaje oral. Dentro del desarrollo del lenguaje oral tenemos la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Etapa prelingüística, de 0 a 2 meses. Durante este primer mes de vida, la única expresión que se oye es el llanto. Es una expresión mecánica y que refleja su nacimiento, el cual es necesario para poner en práctica el aparato fonador y oxigenar la sangre. Ya durante el segundo mes, el llanto deja de ser mecánico para pasar a tener intencionalidad, variando así su tono según la necesidad demandada. De 3 a 4 meses produce sonidos vegetativos, guturales y vocálicos de una duración de aproximadamente 15 a 20 segundos. Puede mostrar alegría y displacer mediante distingue las entonaciones afectivas, enfado, sorpresa de las personas que le rodean. A los 3 meses aparece el balbuceo mediante el doblamiento de sílabas como por ejemplo ma o ta. Estos intentos de comunicación ya pueden ir dirigidos también a objetos como por ejemplo puede ser un sonajero. De 5 a 6 meses empieza a imitar sonidos, imitando primero sus propios sonidos para pasar posteriormente a los sonidos que realizan los adultos u otros bebés. Los fonemas vocálicos se empiezan a distinguir y en el siguiente orden, primero la A, luego la E, luego la OE, la O, la I y finalmente la U. También algunos sonidos capaces de formar sílabas y palabras por casualidad de repetición, como son la P, pa, la M con ma, la B, ba, y la T, ta. De 7 a 8 meses ya se dan intercambios vocales entre persona adulta y el bebé. Esto se puede denominar protoconversación y es la forma más primitiva de una conversación real donde existe un intercambio de información.
Ya hay una estructura temporal con unos periodos de espera de respuesta y emisión de sonidos. Empieza la etapa de entrenamiento de conversaciones para enriquecer el aprendizaje lingüístico. De 9 a 10 meses, aunque empiece a decir palabras cortas, estas son todavía fruto de la imitación de las personas que le rodean. De 10 a 11 meses, poco a poco se van atribuyendo los mismos significados que los adultos. Ya tienen un repertorio de más de 5 palabras y es capaz de imitar casi todas las palabras que oye, pero simplificadas. Etapa lingüística. En la etapa lingüística de 12 a 14 meses, en estos meses todavía corresponde a una etapa más o menos prelingüística, puesto que hay secuencia de sonidos muy próximos a los de los adultos, pero todavía estos son rudimentarios. A los 14 meses se entra en una etapa conocida como la holofrásica, en la que empieza a utilizar palabras en sustitución de una frase o una misma palabra de varios significados. De 15 a 18 meses, el repertorio de palabras puede llegar hasta 20, empezando desde ahora a crecer más rápidamente. A los 16 o 17 meses empezará a realizar combinaciones de palabras hasta llegar a realizar palabras con sentido. De 18 a 24 meses, el vocabulario ya es mayor de 50 palabras y empieza a hacer combinaciones de 2 o 3 frases con sentido. La gramática utiliza los sustantivos, los verbos y los calificadores. De 2 a 3 años, el incremento de palabras es muy rápido, pasando de 890 a los 3 años a 1200 a los 6 meses después. También empieza a utilizar verbos auxiliares y su sintaxis es mucho más correcta. Ya utiliza un lenguaje comprensible para los adultos en general. De 4 a 5 años, a esta edad el lenguaje ya es algo adquirido, aunque falta pulir. Debido a esta adquisición de la capacidad simbólica, el niño o niña ya puede hacerse presentación mental de las cosas y hablar sobre actos pasados o futuros. De 6 a 7 años se inicia la etapa escolar y ya hay madurez cognitiva suficiente para el uso del lenguaje dominado y cada vez más abstracto, continuado con la ampliación del repertorio de palabras y la correcta pronunciación de las mismas. Niveles de lenguaje. Existen 4 niveles: el nivel fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Nivel fonológico. Es frecuente que encontremos errores fonológicos en la expresión oral de los niños en el nivel inicial y en el primero de primaria, dado que la apropiación de algunos fonemas resulta mucho más sencilla para uno y no así para otro. En el nivel morfológico, los niños comienzan en los primeros años de vida con la construcción de algunas palabras. Posteriormente, a partir de una comunicación concreta del contexto sociocultural, van enriqueciendo su vocabulario para su comunicación. En el nivel sintáctico, los niños y niñas empiezan a expresar frases, luego oraciones incompletas, siendo frecuente y normal que lo hagan con algunos errores, como por ejemplo, yo no capo, yo no sepo, ¿no? O yo lo he ponido. Esos son algunos ejemplos. En el nivel semántico, paralelamente al desarrollo de la habilidad sintáctica, los niños van desarrollando habilidad semántica conforme se les va dando oportunidades y situaciones de comunicación. En este nivel de comprensión del lenguaje aumenta las habilidades que ya sea suficiente extenso como para poder expresar mensajes orales sin necesidad de recurrir constantemente a preguntas o gestos. Los niveles de escritura, ¿no? En el primer nivel presilábico, el niño diferencia el dibujo de la escritura. Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan nombres de objetos del mundo, personas, animales, etc. Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos arbitrarios. No crea nuevas formas o signos. Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre los signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. En el segundo nivel silábico establece correspondencia, el sonido silábico y su grafía. Continúa usando las
hipercantidad y la variedad. Busca diferencias gráficas, ¿no? Y también dentro de los escritos. En el tercer nivel silábico, escribe partes de la palabra, otras correspondencias alfabéticas y algunas grafías. Usa grafías convencionales que también son espontáneas y representa las consonantes de cualquier grafía.